entonces yo creo que ustedes opinan, como opino yo en este caso de Zimmerman, que el momento que lo acusaron a él de ser racista, perdieron el caso. Porque ya todo el mundo estaba enfocado si era racista o no era si era racista. Estaban probando si era racista, no la evidencia que había. Habían 35 casos de personas que se habían metido en las casas de ese vecindario. Es decir, estaban robando las casas. Dice él que de los 35 eran 30 afroamericanos. Entonces él tenía la mentalidad de que el afroamericano venía. Eso no quiere decir que es racista. Eso quiere decir que estaba mirando una tendencia en su vecindario. Tenemos que recordarnos una cosa. Primeramente que la policía inicialmente tomó una postura de que, bueno, vamos a esperar a ver las pruebas que vamos a poder obtener. Pero como había tanto presión política. Después. Entonces que le quitaron la investigación a ese departamento de policía. Porque estaban buscando el motivo. Se vieron ellos obligados a arrestar a Zimmerman y acusarlos de todo. Esa fiscal, Angela Corey, tiene una reputación estelar en el norte de la Florida por ser esto mismo, responder a la presión política. Eso sí. Y ahí viste el resultado. Darcy, ¿tú querías decir algo? Sí, a mí a mí me llamó mucho la atención toda la efervescencia que tomó el caso, principalmente con el impulso que le dio el motivo racial al que apelaron los medios enseguida, incluso las declaraciones del propio Barack Obama, que también se refirió al caso. Y yo decía, wow, o sea, porque si algo he visto en el poco tiempo que llevo en este país, o sea, llevo apenas un año y medio, es cuánto prejuicios raciales hay en todos los países del mundo. Claro. Pero se ha avanzado muchísimo con respecto a países como el que yo vengo, donde el racismo sí es un problema, aunque negros y mestizos son más del 60% de la población cubana. Y delincuente o un tarado o un aberrado puede haber en cualquier lugar, como es mi opinión personal de el Zimmerman, porque cualquiera para apretar un gatillo. Tú acabas de decir una cosa muy importante. Tú acabas de decir una cosa muy importante. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos no se debe meter en estas cosas. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos, yo creo que él se mete. Cambia el nivel él no puede resistir. Pero acuérdate lo que dijo, que Trayvon podía ser el hijo de él. Sí. O sea que ya él mismo. Pero acuérdate que... Pero no te metas en eso. Pero él no, eso es un caso criminal. Él no se metió por eso en el la caso separación de poderes, ya que la corte lo maneja. Un profesor en Harvard que lo arrestaron allá también se metió, y lo tuvo para tomar una cerveza. Sin embargo, en la Casa con Blanca. Justin Bieber, después de recoger la cantidad, creo que pasaron más del 50% de las firmas que había que recoger para este problema de retirarle la residencia en Estados Unidos, no se pronunció. El presidente se disminuye cuando él se mete en este tipo de cosas. Totalmente. Y a la misma vez está en lo que yo de la separación de poderes. Porque el Ejecutivo no debe meterse en que es una cosa judicial. Yo creo que la separación. Pero lo más importante de esto es que el motivo no se busca en un caso hasta primero se ve la evidencia. Y no estamos mirando evidencia, estamos mirando motivo. Exacto. Eso destruyó el caso. Y tenemos que recordar, me alegro. Dilo otra vez. Que primero se busca la evidencia, que ya era suficiente para condenarlo. Exacto. La gente buscaba en el motivo, la prensa y todos los demás, y dejaron la evidencia a un lado. Y eso fue la defensa que usaron, porque en realidad refocus, la cambiaron el enfoque a todo y destruyeron un caso que tenían bueno. Yo creo porque que lo pusieron a un caso público. y que tenemos que acordarnos que cuando hablando de las grabaciones con la novia, con la amiga, él dijo, este cracker me está persiguiendo. O sea que Trayvon usó un término racista, pero a él se le perdonó. Pero entonces buscando un motivo contra Zimmerman, es como la prensa pudo armar el alboroto. Está pasando algo interesante. Oye, pero mueren muchos latinos todos los días que lo entran a golpe, grupos y todo. Y nadie grita racismo. Nadie grita racismo. Todos tenemos prejuicios. Todos los es humano, tenemos. Es humano tener prejuicios. Pero se ha avanzado contra mucho los en chiquitos, esta contra los grandes, contra los flacos, contra los gordos, contra los pero negros, contra los blancos, contra los verdes. Por favor, los gordos vamos a dejarlo aparte. Me está defendiendo, gracias, me está defendiendo. Tenemos que tener en cuenta también que aquí existe una industria que se nutre del racismo o de la percepción del racismo. Si llegamos a la conclusión, sigue el racismo, pero no es algo que prohíbe a las personas avanzar. Si todo es racismo, nada es racismo. ¿Qué va a pasar con todos los reverendos, con todos los pastores? Si todo es racismo, entonces nada es racismo. Mucha gente Ese es el problema. esconde las razones dentro del racismo. Para buscar apoyo de un grupo blanco o de un grupo afroamericano. Para buscar apoyo, entonces dice que hay racismo. Hablando de eso, vamos a cambiar el tema. Los republicanos, porque se tiene que hacer con una voz bien bajita, Firme. Los republicanos están tratando de votar, despedirse del Tea Party. Los republicanos moderados han lanzado una jugada ofensiva en contra de los republicanos del Senado que hacen campaña bajo el nombre del Tea Party.
Los republicanos tienen una necesidad obsesiva de controlar el Senado y no quieren que se repita lo que pasó en el 2010 y en el 2012, cuando los miembros del Tea Party se propusieron controlarlo. Todavía no es la hora de decir si el partido ha llegado a su fin, pero los republicanos moderados dicen que buscan para el momentum electoral que tiene los que consideran anti-establecimiento. Los que critican al Tea Party dicen que el problema con el Tea Party es que el Tea Party es anti-latino, anti-negro, anti-mujer, anti-gay, anti-ciencia y anti-joven. Pero no solo es el Tea Party, o sea, la tendencia es que por lo menos la imagen que venden los republicanos, más allá del Tea Party o no, es precisamente que no han tomado en cuenta el cambio evolutivo de la demográfica de la humanidad con respecto al tema realmente inmigrante, el tema de la comunidad gay, o sea, el tema racial. Un grupo minoritario, por bien intencionado que esté, si creen que están intencionados, pueden secuestrar el proceso democrático. Y eso es que creen un caos, han creado caos, pero es un grupo pequeño para llevar una agenda específica. Y tenemos que tener en cuenta que cuando surgió el partido de Té, había furia en este país en contra de la administración de Barack Obama. Ya esa furia se acabó. Entonces las personas, después de las lecciones que han aprendido, que nominamos a una mujer que era una bruja en Delaware, ¿te recuerdas de eso? Pues tuvimos la oportunidad de poder derrotar a una bruja. Y una peluquera gobernador de Arizona. Sí, claro. O sea, que es una cosa que cuando uno se da cuenta, ¿cuál es el propósito de un partido? Es ganar elecciones. Sí. Entonces ahí se aprendió una lección. Pero si el Partido Republicano fiscalmente es un partido inteligente, que conoce el negocio de los Estados Unidos, son pro capitalismo, son pro mercado, son buenas cosas, ¿por qué no se quedan en eso y en vez de meterse en las otras cosas sociales? Porque al fin, tanto demócratas... Están haciendo lo mismo que yo, acabamos de criticar a Obama por meterse en estas cosas. Mira, los republicanos están haciendo la misma cosa. Tanto los demócratas como los republicanos, los socialistas, quien sea, los políticos personalmente lo que quieren ellos es sobrevivir el proceso electoral. Y entonces cuando ellos ven una amenaza, tanto de la derecha o de la izquierda, ellos responden a la amenaza. Y no les importa el bienestar del país. Eso es el ser humano y eso no lo va a cambiar. Bueno, lo que está pasando ahora, el acontecimiento de ahora es que los republicanos están diciendo que vamos a derrotar al Tea Party para ganar en las primarias. Es lo que empieza esta noche, por supuesto. ¿Van a hacerlo o no lo van a hacer? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Tú crees que este viaje no van a hacerlo o dejan de ser un partido? Porque en la última elección perdieron. Tienen que hacerlo o dejan de ser un partido nacional. A mí me parece lo están viendo ya. Que la cuestión va más allá de la agenda del Tea Party. O sea, ¿tú crees? Yo recuerdo que yo decía, Barack Obama no ganó en las últimas elecciones, sino que McCain las perdió. O sea, se echó de enemigo a un gran % de la sociedad con el desempeño que tuvo en las elecciones. Y el mundo es una cosa hoy con respecto a hace 10 años, o sea, las nuevas tecnologías, las redes sociales, todo el empoderamiento que han tenido el ciudadano y que le facilita la participación, o se toma en cuenta, o sea, no son los mismos patrones de hace 10 años, o poco a poco te va a ir orillando. O sea, ahora hay que contar con la comunidad gay, hay que contar con el problema de la mujer y el aborto, hay que contar con el problema de la legalización de los inmigrantes, o sea, más allá de ese grupo conservador que se suponía que garantizaba. Pero para ganar, pero antes, ahora no posiblemente, pero antes, para un republicano ganar una primaria, tenía que irse tan a la derecha. Que podía perder en noviembre. Que después no podía regresar al medio, al centro. Pero esos esquemas eran de cosas que hay que explicar. Primero, en tiempos de economías malas, en toda la historia del mundo, surgen movimientos extremos. A la derecha o a la izquierda. Claro. Porque buscan una respuesta que no es la tradicional, porque todo lo tradicional ha fracasado. Y yo creo que el Tea Party fue una respuesta a una economía también, no simplemente a una posición ideológica. Y segundo, creo que es que el Tea Party... ¿Y es casualidad entonces que fue la primera vez que teníamos un presidente afroamericano? No, pero también venían de otro. Había un elemento, no, pero te tengo que hacer la pregunta porque es una pregunta dura, pero te la tengo que hacer. O sea, la tengo que hacer a usted. Déjame hacer la pregunta. Correcto. ¿No tiene esto elemento de racismo también? Yo creo que hay elementos de Tea Party que son más del tema de racismo que del tema económico. Ahora, eso lo puedo decir. Mira, yo pero encuentro, no puedo ¿sí o no? No. A mí me parece que es más económico que racial. Porque si vamos a decir que personas que están en contra de Barack Obama votaron en contra de están en contra de porque es afroamericano, eso es una manera de cerrar el debate. Porque ¿cómo uno va a responder a eso, verdad? Entonces, lo interesante es que en las últimas elecciones, cuando un 95% de los afroamericanos votaron por Barack Obama, ¿por qué no se le dice que ellos son racistas porque solamente votan por el de ellos? Eso no se puede decir, salió ¿verdad? la noticia, Romney,
tuvo que firmar una carta declarando que el jefe de la policía en el pueblo donde reside él lo quitara, es un racista. Porque el hombre es racista. Hay movimientos que, en todo, en los movimientos liberales se esconden a veces los izquierdas comunistas. Todo se cuela en cierto momento. Y sabes muy bien que hay ciertos Ahora, temas. si tú ves los skinheads en un acto del Tea Party, como los vi yo en Arizona, cargando shotguns con banderas confederadas, no me digas que no son racistas. Y cuando me se pararon en una bodega con el Tea Party flag y le dijeron a dos niños nacidos aquí, go back to your country, tienes que decir, ¿dónde estamos? Y cuando las protestas en Wisconsin para quitar los salarios esos generosos para los sindicatos públicos, cuando personas que pertenecen al Partido Socialista y Comunista participaron ahí, ¿por qué no se critican a esos comunistas? Yo te digo que el extremo se cuelan en los movimientos mayoritarios. Eso es lo que los dos, el republicano y el demócrata, tienen que parar en los extremos. Darcy, y después otro tema. Sí, y también Barack Obama aparece en un momento de crisis mundial, o sea, donde por supuesto que la gente tiró los ojos hacia otro lugar, pues por el camino que iba en descalabro total. Bueno, vamos a hacer esto ahora. En Europa, hablando de otras partes de países y cosas internacionales, quieren dejar que personas eliminen su pasado, ¿no? Es la verdad. ¿Esto sería censura o justicia? Vamos a ver. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó este martes se le pida a Google que elimine la información sensible de los resultados de búsqueda en Internet. Esto como forma de respaldo a los protectores de datos. El caso es uno de los muchos planteados contra Google, que los denunciantes quieren que el buscador de Internet borre su información personal de la web. La compañía dice que obligarle a retirar esos datos es similar a la censura. El alto tribunal dijo que los derechos a la privacidad de los afectados tienen más valor que el interés general. Qué interesante. Imagínate si una persona tiene 15 años, 14 años, 16 años, 17 años y hace una cosa estúpida. Y déjame decirte, cuando yo tenía esa edad, yo hice suficientes cosas estúpidas. Pero no había cámaras. Y no había cámaras y no existía celulares. internet. Pero hoy en día tú tienes que vivir con eso el resto de tu vida. Debe de existir una oportunidad para una persona poder ir a Google o poder ir a una de estas compañías y decir, mira, bórrenme eso, quítenme eso. Yo voy a tener un día 50 años y tengo que vivir con el error que cometí cuando tenía 17 años. ¿Es justo? Pero primero, en un caso específico, lo veo, pero a la vez que tú das poder para hacer algo, ¿qué empiezan a borrar? Esa es la dificultad. ¿Dónde para la línea? ¿Dónde para el poder? Entonces tú dices que es censura. Yo creo que se puede, si lo puedes limitar, no te lo estoy diciendo, Rick, para ayudar a una persona, borrar una cosa que piden ellos, pero ¿hasta dónde llega la censura después? Mira, te puedo decir que cuando era fiscal y ahora como abogado defensor, lo primero que hago cuando tengo un testigo o un acusado es hacer un Google search y a ver quién es esta persona, a ver si aparece. Y es un arma que utilizamos nosotros los abogados, cualquiera persona que quiere saber alguien de alguien. Sí, claro. Lo primero es el Google. Hay muchos errores, pero que me parece que si vamos por este sistema de obligar a borrar eso, es censura. Yo lo que hago... Y a los adolescentes... Y lo que yo recomiendo, como le recomiendo a mi hijo, cualquier cosa que pongan en el internet está ahí para siempre. No hay manera de borrar eso. Eso ténganlo en cuenta. Y los padres tienen que enseñar a los hijos. Y es verdad, lo que tú hiciste cuando tenías 17 años, yo doy gracias que cuando yo estudié aquí en FIU, en la escuela de Derecho, no habían cámara, no había Facebook, porque si no, ni la licencia de abogado me la dan. Oíste, te digo sí. Estuviera yo en la iglesia con Zimmerman haciendo sí. Pero somos humanos, somos normales. Pero además, cada vez que una institución, un grupo de personas se empodera con el derecho ese de estar por encima y ya sea para algo justo o injusto, pues se va marcando la diferencia. La solución es evitar exponerse y para eso es como dice el abogado, educación, formación. Porque ahí terminamos después en Fidel Castro, el que más bien nos iba a hacer a nosotros. Y mira dónde nos tiene hace más de medio siglo. Iba a quitar todo lo malo. No te entran por lo malo, te entran por lo bueno. Y la Unión Soviética en Corea del Norte te borran de la fotografía, ya no existe. Pero sí. El mundo se ha visto que el Internet se ha convertido en la gran democracia, porque da acceso a toda la información. Y ahora por todos los medios, sean las dictaduras, los estados policíacos o hasta ciertos elementos, quieren empezar a limitarlo. ¿Cómo te empieza a limitar la libertad de expresión y decir que no es censura? Sí, eso te va poniendo a ese grupo por encima del resto. Tú sabes que yo, para mí personalmente, yo me acuerdo, y me ha pasado en varias ocasiones, cuando me acusan, y yo como soy una persona pública nacional, cuando trabajaba en la NBC, pues cuando trabajé en la CNN, no, es que no solamente lo que yo hago, porque yo tengo que admitir que yo voy a cometer más errores que todo el mundo. Yo soy completamente imperfecto. Pero lo que me fastidia a mí, hablando claro, lo que me jode de verdad,
es cuando los periodistas escriben una historia mal escrita. Y entonces viene otro periodista y en vez de buscar la información, solamente sigue escribiendo lo que escribió el otro. Y después viene el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Y ahorita no puedes parar, es como una piedra. Se puede decir que en una montaña. Como tanta gente ya le han mordido eso, mucha gente cuando leen esas cosas dudan un poco de la noticia, entonces porque a todo el mundo le ha afectado. El problema que pasa con muchos es que creen que todo lo que está en el internet es verdad. Sí. Pero entonces hay que explicarle. Sí, pero eso es que está a las 3 de la mañana. Pero qué lástima, porque hay cosas que sí son. Pero lo otro es que también, estamos hablando del internet, pero muchas veces un medio informativo llega y hace un escrito sobre determinada persona que puede que no se corresponda con la verdad y también vamos a regular eso. Tenemos que acordarnos que el que antes en la cadena NBC, uno productor cambió lo que dijo Zimmerman y lo despidieron porque él cambió porque él quería que exacto, sí, ves cuando le conviene lo sacan. Sí, oye, ya, nos queda un poquitico nada más esto antes de ir al próximo segmento, pero déjame hacer una pregunta. ¿El Miami Heat ganan contra Indiana? No. No. ¿Tú crees que van a perder? ¿De verdad? ¿Tú crees que pierden? Yo los veo distraídos como siempre. Dice mi hijo que sí, que es fanático a ellos. Que ganan de todas maneras. El último que dice que pierde su equipo es el que no cree en su equipo. ¿Y tú crees en todo tu equipo? Hasta la muerte. Go Heat, go Heat, go Heat, go Heat, go. Regresamos en un momentico, quédense ahí.